La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. Dirigido por Fran Juárez, con Ramón Salvanés y José Checa. Hay un verano que no conoce el calendario, ni entiende de playas, maletas o caminos. Es el verano del alma, cuando el corazón aprende a descansar en Dios. Descansa el trigo antes de hacerse pan, descansa el mar cuando besa la orilla, descansa el peregrino al llegar al santuario. Y también tú, cofrade, aprende a descansar donde nunca termina el amor. No busques solamente la sombra de un árbol, busca la sombra de la cruz. No busques solamente el rumor del agua, escucha el sentido del sagrario, porque solo hay un descanso que nunca defrauda, el del corazón de Cristo, abierto para todos, también en verano. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María España. Sed todos bienvenidos a esta nueva edición de La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. Este espacio en el que compartimos la riqueza de la fe vivida desde nuestras hermandades, congregaciones, cofradías y asociaciones religiosas. Una fe que hunde sus raíces en la liturgia de la Iglesia y florece en la piedad popular de nuestros pueblos y ciudades. Y un placer saludarles, encantado de acompañarles una semana más, que os habla Fran Juárez. Pues antes de comenzar este programa vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre. María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Pues querida familia, acabamos de comenzar el verano, ya nos queda atrás esa visita del Santo Padre a nuestras tierras de España y su mensaje sigue todavía resonando como un eco en cada uno de nuestros oídos, para que nos fortalezca cada día a poder seguir caminando también en este tiempo de vacaciones que muchos habréis comenzado y otros os estaréis ya disponiendo o prácticamente anhelando que llegue el momento. Para muchos llegan unos días de vacaciones, de descanso, de reencuentro con la familia y también de regreso al pueblo, donde las fiestas patronales comienzan a llenar la vida de calles, plazas y parroquias. El verano cambia nuestros horarios, eso no cabe ninguna duda, sobre todo por los niños que están ya en casa, que tenemos que estar con ellos constantemente, pero nunca debería cambiar el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Hoy queremos reflexionar precisamente sobre eso, cómo descansar sin alejarnos del Señor, cómo vivir este tiempo con una oportunidad para fortalecer nuestra fe y cómo nuestras fiestas patronales pues siguen siendo generación tras generación una extraordinaria ocasión para anunciar el Evangelio desde la belleza de nuestras tradiciones. Más adelante, nuestro compañero Ramón Salvanés nos llevará hasta el barrio madrileño de Puente de Vallecas para conocer la historia y la vida de la real, muy ilustre y primitiva hermandad de Nuestra Señora del Carmen, una de las devociones marianas más queridas del pueblo cristiano. Y como siempre, pues os recordamos que podéis escribirnos al correo electrónico latrabajadera@radiomaria.es. Nos encantará poder leer vuestros testimonios, vuestras sugerencias o propuestas de hermandades y cofradías que deseéis dar a conocer, vuestras actividades y vuestros encuentros.
Recordad también que podéis escucharnos en directo o también disfrutar de nuestra página de podcast. Todos ellos están disponibles en la plataforma de Radio María España entrando en radiomaria.es en el apartado de podcast. Pues muchas gracias por acompañarnos un día más y nosotros comenzamos. Estos son los contenidos que hemos preparado para compartir con todos vosotros en esta tarde. En primer lugar, reflexionaremos sobre cómo vivir cristianamente el verano, el descanso y las fiestas patronales, descubriendo que el tiempo libre también puede convertirse en un auténtico camino de santidad. Después viajaremos hasta el madrileño barrio de Puente de Vallecas para conocer la historia de la parroquia de San Ramón Nonnato y de la Real y muy ilustre primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de la mano de Ramón Salvanés. Haremos un alto en el camino con un momento musical dedicado a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, y terminaremos profundizando en la historia de esta advocación mariana tan profundamente arraigada en España, para descubrir cómo sigue guiando a tantos hombres y mujeres hacia Cristo y qué puede enseñarnos hoy su ejemplo. Comenzamos nuestro camino de esta tarde. Hay expresiones que escuchamos con frecuencia cuando llega el verano. Ahora toca descansar. Y en cierto modo, es verdad, ¿no? Necesitamos descansar. Lo recuerda incluso la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis contemplamos cómo Dios mismo establece el descanso al culminar la creación. No porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el ser humano necesita detenerse, contemplar y dar gracias sobre todo, que no se nos olvide. También Jesús invita muchas veces a sus discípulos a retirarse. Por ejemplo, podemos encontrar en el Evangelio de San Marcos las siguientes palabras, unas palabras llenas de ternura. Venid vosotros solos a un lugar tranquilo para descansar un poco. Qué hermoso resulta descubrir que descansar también forma parte del plan de Dios. El descanso no es perder el tiempo. El descanso bien vivido nos devuelve la capacidad de amar, de servir y de comenzar de nuevo. Pero existe un riesgo muy actual y es que confundamos este descanso con desconectar de Dios. Y es que pensamos que es necesario, ¿no? Que cuando desconectamos hay que desconectar de todo, absolutamente, incluido lo más importante, que es Dios. Hay quien deja de madrugar para ir a trabajar y deja también la misa dominical. Hay quien cambia de ciudad durante unas semanas y piensa que también puede hacer vacaciones de la oración. Hay quien prepara con esmero la maleta, pero olvida llevar consigo el Evangelio, el Salterio, el Rosario. Y sin embargo, Dios no se toma vacaciones de nosotros. Él sigue esperando pacientemente. En cada iglesia abierta, en cada sagrario, en cada Eucaristía celebrada en un pequeño pueblo o junto al mar. Y precisamente el verano puede convertirse en uno de los mejores momentos para reencontrarnos con Él. Es curioso, cuanto menos, que nuestros párrocos hagan horas extras y sacrifiquen parte de su descanso o incluso hagan encajes de bolillos para poder mantener esa misa diaria en sus parroquias. O como mínimo, si el tiempo lo permite, que no falte esa misa dominical, aunque sea en la ermita más pequeña de lo alto del monte. La iglesia no se va de vacaciones porque Dios no se va de vacaciones. Porque disponemos de algo que durante el resto del año escasea enormemente. ¿El qué? Pues el tiempo. Y este tiempo, debemos de utilizarlo bien. Tiempo para leer, tiempo para rezar, tiempo para contemplar, tiempo para escuchar. Y quizá sea precisamente eso lo que más necesita nuestro corazón. Es el mejor descanso que podemos darle al alma. Vivimos muy deprisa. Las agendas están llenas constantemente, los teléfonos no dejan de sonar, las redes sociales ocupan silenciosamente espacios que antes pertenecían a la conversación o al silencio, y es por eso que el verano puede convertirse en un auténtico retiro espiritual, aunque no salgamos de casa,
porque no todos pues podemos irnos de vacaciones a otro lugar que distinto de nuestro hogar. Basta con recuperar pequeñas costumbres, entrar un momento en una iglesia durante un paseo, detenerse ante el Santísimo, rezar el rosario en familia, leer unos versículos del Evangelio antes de dormir. Son gestos sencillos, o incluso realizar cosas que normalmente no hacemos con nuestros hijos, como por ejemplo visitar a nuestros titulares en tiempo de vacaciones, acompañados de nuestros niños, acompañados de nuestros jóvenes, realizar una oración delante de las imágenes que tanto veneramos durante todo el año y estamos ansiando que llegue quizá ese momento de pasión en la Semana Santa, o ese momento de gloria, o esas fiestas en honor a nuestros patrones. Pero el resto del año pues lo dejamos ahí olvidado. Organicemos una peregrinación a estos santuarios marianos tan bellos que tenemos por todo nuestro territorio español. Porque Dios acostumbra a hacer cosas muy grandes con gestos muy pequeños. Y hay otro aspecto profundamente unido al verano que merece nuestra atención. Son precisamente las fiestas patronales. España comienza a llenarse de campanas, de novenas, de triduos, de besamanos, procesiones, plazas adornadas, balcones engalanados. Algunos las contemplan únicamente como una tradición cultural, pero nosotros sabemos que son mucho más. Son una extraordinaria oportunidad de evangelización. Cada fiesta patronal recuerda una verdad muy importante, que Dios sigue caminando entre su pueblo, que María continúa acompañando a sus hijos, que los santos siguen señalándonos el camino del Evangelio, y nuestras hermandades desempeñan aquí una misión preciosa, porque detrás de cada procesión veraniega hay meses de trabajo silencioso, voluntarios, priostes, floristas, músicos, sacristanes, costaleros, pero sobre todo hay creyentes, hay un pueblo unido caminando durante el resto del año. Personas que desean ofrecer lo mejor de sí mismas al Señor y a su Madre. Quizá alguno piense que organizar una procesión es simplemente, no sé, preparar un recorrido, pero una auténtica hermandad prepara mucho más que un itinerario, prepara corazones. Porque cuando una imagen sale a la calle, no sale para exhibirse, sale para anunciar, sale para recordar que Dios continúa buscando al hombre. Y eso es especialmente importante en el verano. Porque muchas personas que durante el año apenas pisan un templo, vuelven al pueblo, regresan para las fiestas patronales. Y quizá esa procesión, ese canto, ese repique de campanas, ese olor a incienso, sea la puerta por la que el Señor vuelva a tocar su corazón. Nunca desperdiciemos el valor evangelizador de la religiosidad popular. El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia, publicado por el entonces Dicasterio para el Culto Divino, recuerda que estas manifestaciones, cuando están bien orientadas y unidas a la vida sacramental de la Iglesia, son un verdadero camino hacia Cristo. Lógicamente no sustituyen la liturgia, la conducen, eso sí, no reemplazan la Eucaristía, pero sí que invitan a descubrirla. Por eso, nuestras fiestas patronales siguen teniendo tanto futuro y son tan importantes, porque siguen hablando un lenguaje que entiende el pueblo, el lenguaje de la belleza, el lenguaje de la cercanía, de la tradición y sobre todo el lenguaje del amor. Este verano quizá el Señor nos haga una pregunta muy sencilla y que todos debemos responder. ¿Cómo voy a descansar? ¿Solo cambiando de paisaje? ¿O también vamos a dejar que descanse nuestro corazón en Jesús? Y es que el verdadero descanso no consiste únicamente en hacer menos cosas. Consiste en volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra familia, en el centro de nuestras cofradías, hermandades y comunidades parroquiales. Y entonces sí, el verano deja de ser únicamente una estación del año y se convierte en un tiempo de gracia. Que así sea.
Pues continuamos nuestra andanza en este programa de principios de julio de la Trabajadera, aquí en Radio María. Durante los últimos minutos hemos podido reflexionar sobre cómo el verano no puede convertirse en unas vacaciones de Dios, sino en una oportunidad para encontrarnos con Él de una forma distinta, con más calma, eso sí, con más tiempo para la oración y con una renovada participación en la vida de nuestras parroquias y hermandades. Y precisamente, si podemos caracterizar el mes de julio, es por un acontecimiento. Y es que julio nos conduce inevitablemente hasta una de las advocaciones marianas más queridas por el pueblo cristiano, Nuestra Señora del Carmen. Una advocación que, no cabe ninguna duda, está profundamente arraigada en España, tanto en nuestras ciudades como en nuestros pueblos, en el mar, en la montaña, en las fuerzas armadas, entre los marineros, pescadores, gentes del mar, pero también en infinidad de barrios donde la Virgen del Carmen es el corazón de las fiestas patronales. Su escapulario ha acompañado durante siglos la vida de millones de cristianos como un signo sencillo de protección y de pertenencia a María. Hoy vamos a conocer una de esas hermandades donde esa advocación sigue viva y continúa siendo un verdadero instrumento de evangelización. Nuestro compañero Ramón Albanés nos invita a recorrer el madrileño barrio del Puente de Vallecas para acercarnos hasta la histórica parroquia de San Ramón Nonnato, donde tiene su sede la real, muy ilustre y primitiva hermandad de Nuestra Señora del Carmen. Pues vamos a conocer esos orígenes de esta parroquia, el arraigo de la devoción carmelitana entre los vallecanos y el trabajo silencioso que realiza la hermandad durante todo el año para mantener viva la fe de tantas familias. Muy buenas tardes, querido Ramón Albanés. Muy buenas tardes, Frank. Pues que un poco calurosos por aquí, pero bien, gracias a Dios. Y con ese aire devoto, contemplativo, en este atardecer madrileño, con un brillo especial de esos que te invita a mirar al cielo, salimos de los Madriles y nos adentramos en una de sus barriadas anexionadas en 1950, como es el Puente de Vallecas. Y hoy tenemos con nosotros a Merche Espasadín y Virginia Correas, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Real y muy ilustre primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, con sede en la parroquia de San Ramón Nonnato, en el Puente de Vallecas, a las cuales saludamos cordialmente. Así como al vicario don Óscar García y al párroco don José Manuel Horcajo, los cuales, por motivos de última hora, no pueden acompañarnos en esta audición. Vamos a conocer a una parroquia cuyo edificio, aunque del siglo XX, es de estilo neomudéjar. En ella se deja sentir el espíritu fraterno que invade cada uno de sus rincones, así como en sus calles, engalanadas para celebrar una de sus grandes devociones, que es la Virgen del Carmen. A través de María, bajo la advocación del Carmen, el fervor y la piedad popular han arraigado en ella con fuerza, tanto en la feligresía como en los miembros que componen su hermandad. Dicha parroquia se encuentra situada en el Puente de Vallecas, famoso en tiempos por su pan y canteras. Acogió posteriormente a una inmensa multitud de personas que llegaron a la capital en busca de una mejor situación laboral, provocando un rápido crecimiento y una precaria urbanización, con proliferación de chabolas, formando un barrio humilde, dando así lugar al mayor asentamiento obrero de todo Madrid. Hoy en día, el distrito es un símbolo de diversidad en la capital madrileña. Y vamos un poquito a adentrarnos en la historia y los orígenes de la parroquia, en la que se venera a la Virgen del Carmen y a la que los vallecanos tienen tanta devoción. Por ello, viajamos un poco en el tiempo, desplazándonos a principios del siglo XX, cuando se construyó la iglesia de San Ramón Nonnato. Este templo lo mandó construir la familia Villota de la Presilla, Isidoro y Ramona,
en 1903, en memoria de su hijo Ramón, que falleció muy joven, el cual, al igual que sus familias, están enterrados en la cripta. Anteriormente al templo parroquial existía una capilla dedicada a Nuestra Señora del Carmen, en la calle de la Presilla, cuya imagen pasó al templo terminado en 1907, cuya devoción a la Virgen pasa a tener más relevancia por ser considerada patrona del puente de Vallecas, siendo erigida en parroquia en 1910. Su estilo es neomudéjar. En su interior podemos contemplar una estética ecléctica. Tiene un rosetón en la fachada, consistente en 2 ventanales árabes en los laterales del crucero. La planta es rectangular, donde se encuentra el presbiterio, el cual está más elevado que el resto de la nave, y la nave única con doble coro en sus pies, precedida de un pequeño atrio de arco árabe, sobre el cual se asienta la espadaña de las campanas, con doble ventana en forma de herradura apuntalada, rematando en la cruz de hierro de forja. En los laterales de la nave central y a continuación del presbiterio se abren 2 pequeñas naves laterales, de menor altura, que acogen los altares de Nuestra Señora del Carmen y del Santísimo Sacramento, confiriendo al conjunto una airosa y proporcionada planta de cruz latina. Y le cedemos el micrófono a la presidenta Merche, la cual nos explicará cómo se ha expresado el fervor popular madrileño a la Virgen del Carmen a través de la historia de su hermandad. Hola, buenas tardes. Para nosotros la Virgen del Carmen, para los vallecanos, es algo como que llevamos en la sangre metido. Venimos hasta gente de fuera, que ya no viven en Vallecas, a ver a su patrona. Gente que se va a vivir a la playa, pero el día del Carmen vuelven a sus raíces y vuelven a ser vallecanos. Y yo, como vallecana que soy, nacida en Vallecas, es como si fuera una vena mía de mi cuerpo. Y como fervor, pues es algo fantástico. Porque la Virgen del Carmen es espectacular. Yo llevo toda la vida viviendo en Vallecas y mi vida no sería otra si no tuviera la Virgen del Carmen en mi casa y en la parroquia ahora como presidenta. Bueno, ¿y qué consideras, Merche, que puede representar o qué representa para la parroquia la participación de la hermandad de la Virgen del Carmen? Pues muchísimo, porque es la patrona. Es patrona y concejala del Puente Vallecas. Y es muy importante porque vienen a verla a la Virgen y es parte de la parroquia. Es parte casi principal de la parroquia, la Virgen del Carmen. Porque vienen a verla hermanos, no siendo hermanos. Y esa iglesia, si la Virgen del Carmen, no sería la iglesia de San Ramón Nonnato. Virginia, como vicepresidenta, ¿cómo trabaja vuestra hermandad para fomentar el fervor y la piedad popular? Pues tenemos muchas actividades, tanto espirituales como culturales. Tenemos la preparación de la novena de la Virgen del Carmen para su festividad, el día de la fiesta, su procesión. Y luego durante el año hacemos muchas misas mensuales, todos los meses tenemos una misa y damos mucho valor a la Virgen con rosarios, con salidas excepcionales en Rosarios de la Aurora y en muchas actividades que hacemos. Y luego culturales solemos hacer unas conferencias en las que la gente se presta muy favorablemente a hacernos esta ayuda y a favorecer también a que la gente conozca algo más del arte, de la espiritualidad, de la liturgia. En fin, tenemos muchas actividades y muy bonitas. Dando por supuesto que un aspecto muy importante de vuestra hermandad es la devoción a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, ¿cómo consideras que se puede colaborar con la hermandad?
Pues la verdad es que se colabora muy, muy favorablemente. Hay muchísima gente que colabora de muchas maneras, desde prestando un coche para poder asistir puntualmente a un lugar, hasta dando un donativo y bueno, pues de muchas maneras. También se puede colaborar con nosotros dando donativos porque hacemos también muchas ayudas al comedor de San José que tiene la parroquia y donde se realizan muchas obras caritativas. Y bueno, pues todos empujando un poquito ayudamos a la Virgen y creo que la Virgen estará muy contenta, muy feliz de estas cosas que realizan sus hijos pecadores. Muy bien. Merche creo que nos quería contar un poquito más sobre la Virgen del Carmen, un poquito más sobre su historia. Sí, quería contar un poquito más. La devoción a la Virgen del Carmen arraiga pronto y crece en el tiempo entre los vallecanos. Los orígenes de la parroquia se remontan a 1903, fecha en la que el matrimonio Isidro Villota Dupré y doña Ramona de Presilla y Calas mandaron levantar un templo en memoria de su hijo Ramón, fallecido a los 27 años. Al construir la iglesia de San Ramón, en 1907 desaparece la capilla, por la cual que se encontraba en la calle Ramona de la Presilla, hoy Montigueldo, trasladándose allí la imagen de la Virgen del Carmen entre funciones religiosas en honor de la Virgen según tiempos de la barriada y se divide en distritos. Y el primer convento carmelita se funda en 1586 en una pequeña casa de la zona conocida como la Red de San Luis. Se desplazan un monasterio en la actualidad de la Plaza de Santa Ana, también en 1586, y en el primer convento carmelita descalzo. Y el escapulario de la Virgen del Carmen bastante extendido por Europa. En 1903, los primeros trabajadores de construcción de la iglesia de San Ramón Nonnato, el culto que se traslada al templo, comienza las obras en 1907. La devoción a la Virgen pasará a tener más relevancia por ser considerada la patrona del Puente Vallecas. Pasada la guerra, en torno a 1936, la parroquia adquirió unas nuevas imágenes, entre ellas la actual Virgen del Carmen, que la Virgen del Carmen se hizo la calle de la Virgen y está hecha por la cara que tiene la Virgen es de la mujer del escultor, que fue una vallecana. Los titulares de la parroquia, al cual se convierten dependencias parroquiales, de entre ellos los párrocos históricos, que se encuentran don Francisco Navarrete, cual fue el rector del Seminario de Madrid. A casi todos los niños le ponen a sus madres el escapulario de la Virgen del Carmen y muchos soldados y muchos marineros lo llevan sobre el pecho, pero sobre todo el que corre continuamente peligros. Conserva la mejor de la fe, lo cual comienza a regar en su alma cuando descansan feliz en el regazo de su madre. En las provinciales del mediodía es grande la devoción de la Virgen del Carmen y en Andalucía han venido a Madrid muchas hermosas que llevan por nombre elegido seudónimo de la reina de Rumanía y que dio el título a la novena de Transept y en la ópera de Bizet. Yo creo que he contado un poquito de la historia de mi barrio, de la historia de Vallecas y qué decir de la Virgen del Carmen. Pues sí, porque eso es fundamental y es lo que realmente tiene que llegar al pueblo, la historia y la experiencia de la Virgen, sí, de las personas que lo han vivido. Y Merche, estando muy cerca la festividad de la patrona del Puente de Vallecas, como es la Virgen del Carmen, ¿qué mensaje le puede dar a los congregantes de la hermandad y a los feligreses de la parroquia? Pues a los congregantes que por favor no dejen de ir a ver a la Virgen, que es lo más importante que tenemos allí, nuestra Virgen del Carmen. Que no dejen de rezarla, que no dejen de llevar las flores, que la Virgen del Carmen está por encima de todo, estemos quien estemos, seamos la junta que seamos. La Virgen del Carmen es lo más grande que tenemos en nuestra vida, es nuestra madre, y a nuestra madre hay que sacar la sonrisa yendo a verla a la parroquia. Y os invitamos a que vengáis a verla el día 16 y durante la novena, durante los 9 días. Y como buena vallecana, invito a todos a que vengáis a verla, que participéis en los actos y que tenéis vuestra casa la tenéis en el Puente de Vallecas, en la parroquia San Ramón Nonnato,
y delante de los pies de nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Muy bien. Pues ahora vamos a algo un poquito más personal, si lo consideráis. Virginia, ¿en qué medida ha supuesto para ti un cambio en tu vida el pertenecer a la hermandad? Pues yo hace tiempo que pertenezco a la hermandad porque mi madre me enseñó a querer a la Virgen del Carmen. Mi madre se llamaba Carmen. Entonces, para mí es una cosa muy entrañable. Aparte, también me enseñó una luz. Yo al menos tengo una cosa personal con la Virgen del Carmen, porque en el mes de septiembre estuve en Garabandal y en el mes de diciembre me encontré... Bueno, estuvimos las dos en Garabandal. Sí, pero en tiempos diferentes. ¿En tiempos diferentes? Sí. Entonces me encontré que en septiembre estuve en la Garabandal y en diciembre me llamaron para pertenecer a la Junta de Gobierno. Entonces yo sentí que eso fue un toque de la Virgen como diciendo, aquí estoy, necesito que me ayudes. Y a mí pues me hizo mucha ilusión, evidentemente. Aunque a veces digas, madre mía, lo que me he metido. Pero hay mucha casualidad de que las dos hubiésemos estado en la Virgen de Garabandal, Virgen del Carmen, casi los mismos tiempos. Y como que la Virgen nos ha llamado para que estemos aquí las dos presentes y que demos testimonio de la Virgen del Carmen y que todo el mundo conozca a la Virgen del Carmen. Yo como vallecana, que he vivido a 3 calles de la parroquia, es un orgullo y en mi casa que la Virgen del Carmen ha sido muy importante. Nos poníamos malitas de pequeña y lo más importante era mi casa, la Virgen del Carmen. No era cualquier gelocatil o cualquier medicamento, era rezarle a la Virgen del Carmen. Y yo sé que mi madre desde el cielo está feliz de que su hija, una vallecana de pro, sea la presidenta del Carmen y tenga la suerte de tener esta vicepresidenta conmigo. Muy bien. Yo de pequeño tuve una experiencia bastante fuerte. Vivíamos en una finca, no muy lejos, por ahí por el puente de Arganda, y no teníamos colegio. Era en julio, y jugando pasé a un transformador en busca de un pájaro, como un crío normal, jugando, y al entrar, pues el pájaro estaba posado cerca de uno de los transformadores, y bueno, yo al alargar la mano, al cogerlo, resulta pues que recibí una descarga muy grande, eléctrica, y salí despedido de ese recinto. La cuestión es que en el transformador que yo lo hice no estaba en el centro de la puerta, sino en un lateral. Entonces, cuando yo abrí los ojos, fuera ya del edificio, me encontré rodeado de varias personas que se había parado todos los sistemas que ellos estaban trillando, las máquinas y demás, y entonces se acercaron al transformador a ver qué había pasado y me encontraron en el suelo. Yo en ese tiempo que transcurrió hasta que abrí los ojos y volví a coger el conocimiento, me encontré en una especie, digamos, de ascensor a una velocidad impresionante, con una paz grandísima, con una luz inmensa, pero al llegar en un punto determinado, oí una palabra que dijo, no es tu hora. Y en ese momento fue cuando se me abrieron los ojos y vi a toda la gente a mi alrededor. Me miraron bien, me llevaron al médico y prácticamente no me quedó constancia, nada más que una pequeña herida, porque no me quemó el transformador. En el fondo salí perfectamente y coincidió justo que era el día de la Virgen del Carmen. Por eso también la llevo bastante en mi corazón. Aparte de que pertenezca a la Paloma desde hace muchos años, pero no es lo mismo. Y esa experiencia no se olvida y ahí está. Una experiencia que conocíamos intramicrófonos y que hoy ve la luz. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, muchísimas gracias por acercarnos a nuestra Madre de esta forma tan cariñosa y esperemos que realmente su Inmaculado Corazón triunfe verdaderamente como promulgamos en este programa y en esta tierra de María y en esta emisora que es su casa. Muchísimas gracias, querido Ramón, muchísimas gracias a las dos acompañantes que tienes y un placer, como siempre. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias.
y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, querido Ramón, y gracias también a la real y muy ilustre y primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Carmen del Puente de Vallecas por abrirnos las puertas de su historia y de su vida cotidiana. En ocasiones solemos pensar únicamente en las grandes procesiones o en los días de fiesta. Pero detrás de cada hermandad hay mucho más. Hay formación, hay acompañamiento espiritual, acción caritativa. Hay personas que dedican horas de su vida para mantener vivo un legado recibido de generaciones anteriores. Y sobre todo, diría yo, hay una comunidad cristiana que desea anunciar el Evangelio desde la sencillez de la devoción popular. La Virgen del Carmen continúa reuniendo cada año a miles de personas que quizá llegan movidas por la tradición familiar, pero que terminan encontrándose con Cristo gracias a la cercanía de María. Y esa sigue siendo la gran misión de todas nuestras hermandades. No conservar únicamente un patrimonio artístico, que también, sino custodiar un patrimonio mucho más valioso, la fe. Pues llegamos ahora al ecuador de nuestro programa y es momento de detenernos unos minutos, de dejar también que la música nos ayuda a rezar. Y qué mejor manera que hacerlo poniendo nuestra mirada en la Virgen del Carmen. La pieza que os proponemos hoy es uno de los himnos más conocidos y queridos dedicados a la Santísima Virgen bajo esta advocación. Lógicamente, estoy hablando del himno a la Virgen del Carmen, Salve, Estrella de los Mares, una composición que durante décadas ha acompañado novenas, procesiones y celebraciones en innumerables parroquias y hermandades de España. Su letra recoge una de las imágenes más antiguas de la tradición cristiana, María como estrella del mar, la que guía a los navegantes hasta el puerto seguro. Una imagen preciosa que también sirve para nuestra propia vida. Porque todos al fin y al cabo pues navegamos entre alegrías y dificultades. Todos atravesamos momentos de calma y también de tempestades. Y en medio de todo ello, la Virgen sigue señalándonos el camino que conduce siempre hacia Cristo. Pues escuchamos este hermoso himno que sea también un momento para la oración. Salve, estrella de los mares, iris de eterna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso llegue al cielo y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Sí, fervoroso llegue al cielo y hasta ti nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares.
estrella de los mares. Salve, oh salve, salve, Qué hermoso es comprobar cómo la música religiosa posee una capacidad extraordinaria para llevarnos a la oración. Quizás sea una de las grandes riquezas de nuestro patrimonio cofrade. No solamente contemplamos imágenes, sino que también rezamos cantando. También evangelizamos a través de la música, sino que se lo digan a todos los músicos que durante este tiempo de verano van a recorrer multitud de pueblos en nuestras fiestas. ¿Cuántas personas habrán descubierto el cariño a la Virgen escuchando un himno como el que acabamos de compartir? ¿Y cuántas generaciones habrán aprendido a llamar a María Estrella de los Mares, Madre del Carmelo, Refugio de los Navegantes o simplemente Madre o Mamá? Antes de continuar, queremos recordaros que podéis seguir participando en este programa. Nos encantará poder recibir vuestros testimonios sobre la devoción que tenéis a la Virgen del Carmen en vuestros pueblos, en vuestras ciudades, conocer vuestras fiestas patronales que están celebrándose estos días o descubrir nuevas historias de fe popular que podemos compartir en futuras ediciones. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues escribiéndonos un correo a latrabajadera@radiomaria.es. Hay advocaciones de la Virgen que están profundamente unidas a un lugar concreto. La Virgen del Pilar nos lleva inmediatamente a Zaragoza. La Virgen de Montserrat nos traslada al corazón de Cataluña. La Virgen de Covadonga nos conduce hasta Asturias. O Nuestra Señora de la Cabeza nos lleva directamente a la provincia de Jaén. Pero existe una advocación que pertenece, podríamos decir, a toda España. Una advocación que encontramos junto al mar y en el interior, en grandes ciudades y en pequeñas aldeas, en puertos pesqueros y en pueblos de labranza. Estoy hablando de la Virgen del Carmen y quizá eso no sea casualidad, porque pocas imágenes expresan tan bien la cercanía de María con su pueblo. Para comprender esta devoción debemos viajar muchos siglos atrás, concretamente hasta el Monte Carmelo en Tierra Santa. Aquel monte aparece ya citado en la Sagrada Escritura. Fue allí donde el profeta Elías defendió la fidelidad al único Dios frente a los profetas de Baal, narrado en el primer libro de los Reyes. Y también allí donde contempló una pequeña nube que surgía del mar, anunciando la lluvia después de una larga sequía. Los padres de la Iglesia vieron en aquella pequeña nube una hermosa figura de la Virgen María, una mujer humilde, sencilla, pero llamada a traer al mundo la verdadera lluvia de la salvación, Jesucristo. Muchos siglos después, hacia finales del siglo XII, un grupo de ermitaños decidió retirarse precisamente al Monte Carmelo para vivir una vida de oración inspirándose en el profeta Elías. Aquella pequeña comunidad sentía el origen de la Orden del Carmen, una orden profundamente contemplativa cuya espiritualidad se resumía en una expresión muy sencilla: vivir en obsequio de Jesucristo. No se trataba únicamente de venerar a María, se trataba de aprender de ella el camino hacia Cristo, y esa sigue siendo hoy la esencia de toda auténtica devoción mariana. Cuando se habla de la Virgen del Carmen es inevitable pensar en el escapulario. Sin embargo, a veces existe cierta confusión. El escapulario no es un amuleto, no garantiza automáticamente la salvación. La propia orden carmelita lo recuerda constantemente. Es un sacramental. No debemos de caer en este tipo de supersticiones. Nosotros no creemos en la superstición. Es más, tampoco podemos practicarla como cristianos. Es un signo, esto del sacramental,
aprobado por la Iglesia, que dispone el corazón para recibir la gracia de Dios y ayuda a vivir el Evangelio. Aunque muchas veces, aunque sea por convención social, nos parece algo insignificante, es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. La tradición carmelitana sitúa en San Simón Stock la difusión del escapulario allá por el siglo XIII. Más allá de los detalles históricos, lo verdaderamente importante es el significado espiritual que la Iglesia ha conservado durante siglos. Quien viste el escapulario expresa públicamente un compromiso. Quiere vivir bajo la protección maternal de María, quiere imitar sus virtudes, quiere seguir a Cristo con mayor fidelidad. En definitiva, el escapulario no cambia la vida por sí mismo. Lo que cambia la vida es aquello que simboliza. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué vamos a hacer a partir de ese momento en el que adquirimos el escapulario. Es decir, cómo va a cambiar nuestra vida. Qué cambios vamos a realizar en ella para que eso que portamos, ese objeto que portamos, ese sacramental, sea para nosotros como una especie de contrato que hacemos con el Señor diciendo que queremos convertirnos a Él cada día, que queremos que Él cambie nuestra vida, que no tenemos miedo a que Él cambie nuestra vida. Pocas advocaciones poseen una presencia tan amplia en nuestro país. La Virgen del Carmen es patrona de la Armada Española también desde el año 1901. Es patrona de numerosos municipios, de cientos de parroquias, de miles de marineros, pero también de agricultores, de transportistas, de barrios enteros. Y eso tiene una explicación muy sencilla, porque la Virgen del Carmen nunca ha pertenecido únicamente al mar. Ha pertenecido siempre al pueblo. En Andalucía encontramos procesiones marítimas extraordinarias, en Málaga, Almería, Cádiz o San Fernando. En Galicia acompaña desde hace siglos a las comunidades pesqueras. En Cantabria y Asturias ocurre exactamente igual. En el Levante las imágenes recorren el Mediterráneo entre embarcaciones engalanadas, pero también encontramos esta advocación en Madrid, Castilla, Extremadura, Aragón o La Rioja, porque María siempre encuentra el camino para hacerse cercana. Hay algo que llama la atención cuando uno conoce las hermandades carmelitanas. No suelen destacar únicamente por organizar una procesión. Su vida gira constantemente alrededor de 3 pilares: la Eucaristía, la formación y la caridad. Ese ha sido siempre el ideal que propone la Iglesia para toda hermandad. El Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia recuerda que las asociaciones de fieles deben conducir siempre hacia una participación más intensa en la vida sacramental. Es decir, que la procesión debe llevarnos al altar, que la devoción debe llevarnos a la oración y que la fiesta debe conducirnos al encuentro con Cristo. Y quizá esa sea una de las grandes enseñanzas que la Virgen del Carmen puede ofrecer hoy al mundo cofrade. No basta con preparar magníficas procesiones, hay que preparar también corazones. Permitidme ahora compartir una escena. No pertenece a un único lugar. Podría suceder, digamos, por ejemplo, en Cádiz, o incluso en Málaga, o Valencia, o en un pequeño pueblo de Castilla, o incluso en un barrio de Madrid. Porque es que esto lo vais a poder visualizar en multitud de rincones de nuestro país, porque ocurre cada verano. Llega el día de la fiesta. Desde primera hora de la mañana la parroquia permanece abierta. Las flores comienzan a llenar el presbiterio. Los hermanos ultiman pequeños detalles. Alguien limpia con delicadeza la corona. Otro coloca el escapulario sobre el pecho de la Virgen. Los más mayores observan emocionados. Llevan viendo aquella escena toda la vida. Y mientras tanto llegan familias enteras. Algunos vienen con sus hijos pequeños, otros con los nietos. Hay quien lleva muchos meses sin entrar en una iglesia. Pero ese día vuelve, porque es el día de la Virgen, y María tiene esa capacidad maravillosa. Hace regresar a muchos hijos. Durante la misa apenas cabe un alma más. Se canta la salve, se bendicen escapularios y después llega la procesión. Las campanas comienzan a sonar, las puertas del templo se abren lentamente y aparece la Virgen. No sale como una reina distante, sale como una madre.
La emoción es difícil de describir. Hay balcones adornados, personas mayores que esperan sentadas junto a la puerta de su casa, niños vestidos de marineros, abuelos que enseñan a persignarse a sus nietos cuando pasa la imagen. Nadie necesita explicar lo que significa ese momento, porque la fe popular posee un lenguaje propio. El silencio respetuoso, el aplauso espontáneo, las flores, el incienso, todo habla de Dios, todo habla de María. Y quizá alguno piense que aquello es simplemente una tradición, pero quien contempla de cerca los rostros entiende enseguida que ocurre algo mucho más profundo. Hay lágrimas, hay promesas, hay acciones de gracias, hay personas que rezan por un hijo enfermo, por un matrimonio, por un trabajo, por un familiar fallecido. La Virgen escucha, y nos escucha a todos como madre, y conduce todas esas súplicas hacia Cristo. Pues querida familia, nos acercamos ya al final de esta nueva edición de La Trabajadera y quizá este sea un buen momento para volver a hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Qué quedará de este verano cuando llegue septiembre? No obstante, nosotros estaremos aquí al final de este mes de julio porque nos coincide el próximo 31 de julio nuestro próximo programa. Y será un momento también para que recapitulemos y veamos cómo llevamos este verano. Seguramente recordaremos algún viaje, algún reencuentro con la familia, las fiestas del pueblo, alguna sobremesa interminable, los juegos de los niños, los paseos al caer la tarde. Y todo eso está bien. Porque Dios también se manifiesta en la belleza de las cosas sencillas. Pero ojalá podamos recordar también que este verano nos hizo crecer en la fe, porque el descanso no consiste únicamente en detener la actividad. El verdadero descanso, lo vuelvo a repetir, consiste en volver a poner en orden el corazón y en acercarnos a Cristo, y quizá el verano sea el mejor momento para hacerlo. Pues dentro de muy pocos días España volverá a llenarse de escapularios, de flores y de campanas. En Málaga la Virgen volverá a surcar el Mediterráneo acompañada por centenares de embarcaciones. En San Fernando la isla volverá a rendirse ante su patrona en una de las procesiones más multitudinarias de Andalucía. En Revilla de Camargo, en Cantabria, la devoción carmelitana reunirá nuevamente a miles de fieles. Puente de Vallecas, lógicamente, como hemos conocido hoy gracias a Ramón Salvanés, la Virgen del Carmen volverá a recorrer unas calles donde su presencia forma parte de la identidad de generaciones enteras de vecinos. Y podríamos seguir recorriendo toda España, porque prácticamente no existe ninguna provincia donde no encontremos una parroquia, una ermita, una hermandad dedicada a la Virgen del Carmen. Eso demuestra que la fe popular sigue viva, y mientras exista un pueblo que rece a María, habrá esperanza. Porque España es tierra de María. Pues quisiera terminar con una propuesta muy sencilla. Durante este verano, buscad una iglesia, no importa dónde esté. En la costa, en la montaña, en el pueblo de los abuelos, en la ciudad donde pasáis unos días. Entrad solamente unos minutos. Si el templo está abierto, acercaros al sagrario. Y si está cerrado, podéis hacerlo desde la misma puerta. Guardad silencio, no hace falta decir tampoco muchas palabras, basta solamente con estar. Porque como decía San Juan María Vianney, cuando le preguntaron a un anciano qué hacía tanto tiempo delante del Santísimo, éste respondió: Él me mira y yo le miro. Quizá esa sea la mejor definición del descanso cristiano. Descansar donde descansa el corazón. Y el corazón del cristiano siempre descansa junto a Jesús, de la mano de María. Porque la Virgen del Carmen sigue recordándonos que María nunca retiene para sí a sus hijos. Siempre nos conduce hasta Jesucristo.
Y esa debería ser también la misión de todas nuestras hermandades y cofradías: ser caminos que conduzcan al Señor. Gracias como siempre por abrirnos las puertas de vuestros hogares y permitirnos acompañaros una semana más. Que la Santísima Virgen del Carmen proteja a nuestras familias, bendiga a todas nuestras hermandades y congregaciones, cuide de quienes trabajan en el mar y de todos aquellos que durante este verano buscáis en ella el consuelo de una madre. Y que el Señor nos conceda un verano lleno de descanso, eso sí, pero sobre todo lleno de fe, de esperanza y de caridad. Recibid un fuerte abrazo en Cristo y en María. Muy buenas tardes, feliz verano y si Dios quiere nos volvemos a encontrar aquí en las ondas de Radio María el próximo día 31 de julio, viernes, Dios mediante, en este programa de La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. La Trabajadera, Mundo Cofrade y Sentir Popular. Dirigido por Fran Juárez, con Ramón Salvanés y José Checa.